Buenas noches, reiniciamos transmisiones, cambiamos de audífonos, estamos aquí otra vez reiniciando la transmisión. Disculpen a quienes estaban con nosotros hace un momento, tuvimos que suspender, son las fallas técnicas. Muchas gracias a quienes están sumándose, que ahora parece que sí se escucha bien. Gracias a Armando Alcántara, Araceli Rivera, Javier Ruiz. Vamos a esperar a que se sumen. Alberto Gómez, qué bueno que estás otra vez con nosotros. Rosa María Baños León. No nos va a vencer a veces el internet cuando falla o cuando hacen que falle, no sabemos. Eva Galván, a René Cisneros, a Willy Sal, venga de ahí, vamos a seguir, vamos a esperar a que se sumen los compañeros y compañeras que estaban conectados con nosotros hace un momento. Estamos hoy transmitiendo miércoles 5 de septiembre, un día después del desfiguro tremendo que sucedió en el Senado de la República, cuando se votaron en sentido inverso o en sentido contrario dos veces un mismo tema: la solicitud de licencia de Manuel Velasco para que él retornara como gobernador sustituto de sí mismo, siendo senador. Y pues la verdad es que usando, manipulando pues el Senado de la República, nada más y nada menos, y la constitución local. Ya está Daniel León, me dice que volvimos a la normalidad. Martín Binocur, ¿qué fue? ¿Cuál es lo que, qué es la nota del asunto de Manuel Velasco? Y creo que esto es muy importante señalarlo. Eh, Uno, en primer lugar, está empezando una legislatura que se había comprometido a la regeneración nacional. Hay una mayoría de senadores, una más de 50, de una bancada de un total de 128, que estaban firmemente comprometidos por no reproducir estas viejas prácticas de la politiquería. No es lo mismo la política que la politiquería. La politiquería son las trampas disfrazadas de legalidad o de normalidad, pues para encubrir acuerdos o pactos. La política es un asunto de acuerdos y pactos, eso no hay que escandalizarse en ningún momento. Lo malo es cuando esos pactos, esos acuerdos salen a la luz, son inconfesables o no se quieren ventilar frente a los ciudadanos, frente a quienes a final de cuentas somos los que apoyamos, votamos y estamos al pendiente de que esta cuarta transformación o esta transición no se descarrile. Entonces, cuando en la mañana del martes 4 de septiembre la mayoría de los legisladores en votación económica deciden negarle la licencia a Manuel Velasco, vaya, dijimos, esto es un asunto de congruencia, a final de cuentas no hay acuerdos en lo oscurito, pero de repente observamos que Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora coordinador del PRI, aboga porque de nueva cuenta se incluya en la orden del día el tema de la solicitud de licencia de Manuel Velasco. Y luego también el coordinador de la bancada del PRD, el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y por si fuera poco, el propio coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Bueno, y sin olvidar a Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano. Lo que estamos observando es un grupo de políticos que se llevan entre sí, que hacen pactos y que dijeron, bueno, pues hay que darle al güerito Velasco la posibilidad de regresar otra vez a gobernar Chiapas y cumplir con lo pactado o lo acordado con Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la CONAGO. No tendría mayor pues, gravedad un pacto de esta manera. Lo grave es que repitan la votación, cambien el sentido del voto y entonces a ojos de los ciudadanos veamos este tinglado tan absurdo y tan grotesco
cuando lo que estábamos esperando es por lo menos un mínimo de congruencia. Hubo muchos asuntos importantes en el Senado en su primera sesión, el acuerdo de austeridad, la iniciativa que presentó el expanista Germán Martínez para incorporar en el ISSSTE y en el IMSS a las parejas del mismo sexo, en fin, una propuesta de elevar los salarios mínimos o de crear una nueva figura, asuntos realmente sustantivos. ¿Por qué entonces los asuntos sustantivos tienen que ser opacados por esta politiquería? Precisamente por la manera en que lo hicieron, precisamente por la forma y la desconfianza que estamos cargando de muchos años, y precisamente porque es el colmo que otra vez regresemos al modelo de los gobernadores feudales que modifican a su antojo la propia constitución local, que fue lo que hizo Manuel Velasco. El viernes 24 de agosto el Congreso de Chiapas aprueba las modificaciones del 42, 52, 55 y 56 de la constitución local. Esto evidentemente indigna a muchos de los que estamos reclamando una dignidad de los poderes, de los tres poderes de la Unión, no solamente del Ejecutivo Federal, no solamente en el Poder Judicial, sino por supuesto y sobre todo en el Congreso. En el Congreso y más en el Senado, que es la Cámara que estará destinada a ser la representación de los pues de la Federación. El día de hoy estoy aquí con la nota. Ricardo Monreal dijo que pues que negó que hubiera un pacto, dijo que no hubo un pacto entre Morena y Velasco, dijo haber tenido un arreglo con el Partido Verde para intercambiar la licencia de Velasco con 5 diputados en San Lázaro. El coordinador parlamentario de Morena afirmó que no recibió la línea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso chapaneco. Dijo, es un acto de autoridad del Senado, no tengo ninguna comunicación con la Cámara de Diputados y el asunto de Manuel Velasco fue un acto de autoridad del Senado. Le preguntan qué ocurrió en el Congreso. En una primera votación el Pleno votó en contra para que regresara a concluir su gestión como gobernador de Chiapas, a la que le restan 3 meses. Un par de horas después se resolvió una reposición del proceso en la que Monreal defendió en tribuna el derecho a licencia de Velasco, misma que finalmente le fue concedida. El problema con las afirmaciones en negativo es que, pues, la burra no era arisca. Cuando antes nos decían no va a haber devaluación, pues pensábamos que evidentemente iba a haber devaluación. Cuando nos dicen no hubo pacto, pues evidentemente pensamos que hubo pacto. Cuando dicen no hubo línea, evidentemente pensamos que hubo línea porque cargamos con una cultura de las frustraciones y de una mala política o de la politiquería que quieren encubrirle a la población lo evidente. Mejor que nos digan, hubo este pacto. En esto consiste el pacto. Que lo hagan transparente, que lo hagan claro, que nos digan, no somos menores de edad, no estén tratando de encubrir situaciones para acomodar la versión del puritanismo político con la versión pues del pragmatismo político. Este es un asunto que creo que vale la pena subrayar porque es el primer golpe de confianza. Por supuesto que esto no derrumba muchas de las expectativas que se han creado, porque pues, el proyecto apenas va a iniciar, pero no se vale estar atropellando de esa manera ni la constitución local del estado de Chiapas, ni la confianza en el poder legislativo. Y pues si hubo línea, pues que lo digan, bueno, a lo mejor no lo van a querer decir, pero que digan exactamente a qué se compromete el señor Manuel Velasco regresando como gobernador de Chiapas, que fue lo que se habló en el encuentro entre López Obrador y Manuel Velasco en la CONAGO. ¿Cuáles son los acuerdos? Cómo queda la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, frente a una instancia o a una confederación de gobernadores que no tienen una
figura jurídica constitucional real. Este es, en fin, el tipo de asuntos que creo que vale la pena debatir, y por supuesto pues quedó muy mal parado Ricardo Monreal. Y mire que quedó mal parado Ricardo Monreal cuando en realidad también votaron Dante Delgado, coordinador del MC, y varios del MC, el propio Osorio Chong y los senadores priistas, el propio Mancera, coordinador de la mini bancada del PRD. Entonces, en fin, hay que ser claros, transparentes, porque los vamos a estar vigilando en las redes y como periodistas y como ciudadanos. No se espanten, ese es el debate y ahí hay que darlo. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, que pues sí, también el INE cayó en este juego del chapulineo. Yo no sé qué tanta influencia tenga Manuel Velasco en la clase política, o alguna habilidad ha de tener para estar siempre saliéndose con la suya. Por supuesto, pues él ya se quedó con el Partido Verde. Y el Partido Verde, que ha sido una de las grandes anomalías de los partidos políticos en México, otra vez está dando un, un vuelco, una voltereta, así de esos saltos mortales que siempre da el Partido Verde. Primero apoyó al PAN con Fox, luego apoyó al PRI y ahora se va a volver Morena. Se vuelven partidos paraestatales o negocios en renta. Pues acordémonos que fue y ha sido a través del Partido Verde que se ha constituido la telebancada que ha defendido los intereses no de las audiencias, no de los periodistas, no de los comunicadores, sino de los dueños de los medios. Y qué bueno que tengan defensa los dueños de los medios, pero por Dios, díganlo de manera clara y permitan a esta ciudadanía ser adulta y no nos vean la cara de tontos. En fin, vamos a otro tema que es un asunto muy importante el día de hoy. Hubo una movilización impresionante en la torre de rectoría o en la explanada de la torre de rectoría. Se calcula que fueron más de 30,000 personas, algunos hablan de 40,000, a 2 días, apenas a 2 días de la agresión que sufrieron estudiantes del CCH Azcapotzalco justamente en la explanada de rectoría. La convocatoria al paro en protesta de 48 horas, al cual se han sumado más de 20 planteles de la UNAM y también las FES, la FES Zacatlán, la FES Aragón, y también los CCHs. Pues hoy se realizó una movilización muy importante que está demostrando el compromiso y la vitalidad de los estudiantes y profesores de la UNAM para enfrentar un embate que, como dijimos ayer, tiene todas las características de un golpe a la UNAM justo antes de que inicie un nuevo gobierno. La UNAM no solamente es la universidad, iba a decir empresa, no solamente la UNAM es la universidad más importante del país y de América Latina. La UNAM también ha sido el termómetro de las disputas políticas en este país y que también ha generado muchas tragedias. Nada más y nada menos que la tragedia del 2 de octubre de 1968 se realizó por esta disputa que había en el sexenio o en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la sucesión presidencial, la manera en que Luis Echeverría manipula a un represor y anticomunista trasnochado en ese momento ya como era Gustavo Díaz Ordaz, que quiso ver una conjura comunista en la movilización y en las marchas de los jóvenes universitarios, que lo que estaban demandando era el fin del autoritarismo. Y así sucedió y así ocurrió la matanza del 2 de octubre, por justamente las tensiones y las disputas de los actores políticos al interior de la UNAM. Luego pues vimos el movimiento del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, un gran movimiento que fue el que desembocó en un congreso universitario después de que Jorge Carpizo convocara a renovar la UNAM. No se elimina el pase automático en aquel congreso, se hace un compromiso por mejorar la educación. Y después, a finales de los 90, surge el CGH, el Comité General de Huelga, que
tenía un propósito muy digno, muy loable, y que se volvió un hervidero de grupos porriles y de grupos de ultras, que generalmente la ultra y el PRI se emparentan o se encuentran, y tuvieron secuestrada a la universidad más de 3 meses, y fue uno de los episodios más tristes para la UNAM, porque una universidad de ese tamaño, de ese prestigio, con esos maestros y con esos profesores, no se merecía esa huelga y esa disputa al interior. Estamos otra vez ante la posibilidad de una huelga como la de 1999. Yo creo que es otra situación, que es otro momento histórico el que se está viviendo, pero me preocupa mucho que haya un vacío de poder en la UNAM. El rector, Enrique Graue, parece que no está tomando las riendas de la manera como debería tomarlas, a pesar de que hoy se anunció la expulsión de varios de los porros implicados. Pero el asunto del porrismo tiene que ver con estos grupos ajenos a la UNAM, que son financiados lo mismo por narcos, como me dice Pedro González Muciño, que por grupos parapriistas o ultras. A final de cuentas, se enlazan en un mismo escenario, que es crear la ingobernabilidad en la UNAM. No debemos aceptar que esta situación escale y que se genere un conflicto, porque la UNAM es el pulso de la sociedad, el pulso y el termómetro político, y creo que en realidad esto que está sucediendo en la UNAM es muchísimo más importante para la estabilidad, para el futuro del país, que lo de Manuel Velasco. Lo de Manuel Velasco es grave, pero lo de la UNAM es realmente tambores de advertencia de algo que no debe pasar. A mí me parece, como dice Sandra, que estuvo muy bien organizada la marcha, que a final de cuentas los provocadores que evidentemente estuvieron no lograron su cometido de generar pues violencia. Yo creo que hay una toma de conciencia de los universitarios, de la sociedad que apoya a la UNAM. Todos de alguna u otra manera hemos tenido algo que ver con la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM, ustedes tienen parientes o están estudiando en la UNAM o son profesores de la UNAM, o de una u otra manera la UNAM nos ha dado muchos beneficios a la sociedad mexicana. Entonces, el pliego petitorio que hoy quiero recordarles que se leyó en la torre de rectoría, es muy importante que lo reproduzcamos, que lo difundamos y que se analice, y que sobre todo se investigue estas redes de porrismo estudiantil que hay en la UNAM. Las demandas fundamentales eran: uno, la desarticulación de los grupos porriles, no solamente de esos 3 grupos que mencionó el rector Enrique Graue, sino todos los grupos. 2, la destitución de las autoridades que protegen a estos grupos porriles. 3, mayor seguridad en los planteles de la UNAM y sus alrededores. Y 4, atención a las denuncias de acoso por parte de profesores y personal de la institución. Y 5, y por último, una defensa de la libertad de organización, de expresión, para realizar actividades políticas y culturales en los colegios de ciencias y humanidades sin sancionar a sus participantes. Nunca como ahora necesitamos a la UNAM. Nunca como ahora tenemos que salir a defender a la UNAM de los enemigos que están adentro y afuera, y que son enemigos que siembran justamente el terror, la violencia. Me dice Araceli que querían ver la fuerza de los jóvenes, hoy se vio. Hay muchos que están pidiendo la destitución de Graue. Yo creo que la destitución de Graue no va a aliviar la situación en estos momentos. Lo que necesitamos es que Graue se empodere y que toma y asuma la responsabilidad como rector de nuestra máxima casa de estudios de este tipo de demandas, y se coloque, como lo hizo en el 68 el entonces rector Barros Sierra, que se coloque al frente de la demanda universitaria. En fin,
Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Disculpen las inclemencias a veces de los horarios y de las transmisiones en internet. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Muchas gracias.